se me ha escuchado. A ver si en principio... ¿Se me escucha ahora? Venga, fenomenal. Venga, pues voy a volver a compartir pantalla y empezamos a hacerlo. Vale. Venga, pues desde casa también podéis colaborar, ¿vale? Venga, el proceso selectivo, que es tema 1, acordamos. El proceso selectivo en una empresa tiene como objetivo principal reducir costes laborales, elegir al candidato más adecuado para el puesto, cumplir un trámite legal o sustituir la formación interna. La B, ¿no? Pues marcamos la B, así, luego os lo subo con las respuestas correctas. Empezamos facilito. ¿Cuál es la primera fase de un proceso de selección? ¿Entrevista, acogida, análisis del puesto de trabajo o pruebas psicotécnicas? Ah, esta tiene un poquillo más de truqui, ¿eh? Sí, yo no sé si el análisis del puesto de trabajo o entrevista. A ver, la primera fase del proceso de selección obviamente requiere un análisis. Lo que pasa que quizás mentalmente cuando pensamos en lo que es el proceso pensamos ya directamente en la entrevista, pero previamente hay que hacer un análisis detallado de lo que es la descripción de puesto de trabajo, ¿vale? O sea que la correcta, como decíais por ahí, sería la C, ¿vale? Pruebas psicotécnicas, entrevista, al final son metodologías en las que te apoyas para elegir al candidato adecuado. Y luego la acogida, que es lo que se llama los procesos de onboarding, en el término anglosajón, que bueno, son los procesos en los que para una adaptación mucho más rápida, pues hay empresas en las que realizan determinadas cosas para que te integres mucho más fácil, ¿no? Hay procesos de acogida muy chulos. Vale, el perfil profesional define el salario del puesto de trabajo, funciones, competencias y requisitos del puesto, el tipo de contrato, el horario. Este es un poquito más difícil que el otro que hicimos, ¿eh? Porque el otro era muy fácil. O el horario laboral, perfil profesional, pero es muy intuitivo. Pues la B, funciones, competencias y requisitos con respecto al perfil. Muy bien. Fuente interna de reclutamiento es portales de empleo, empresas de trabajo temporal, promoción de trabajadores de la empresa o redes sociales. Pues la C, porque todo lo demás, pues ya sea outsourcing a través de empresas de trabajo temporal, externalización, tal, pues obviamente son fuentes externas, ¿vale? De reclutamiento. Una ventaja del reclutamiento interno es mayor coste, desconocimiento del candidato, motivación del personal o menor adaptación. Porque obviamente todo lo demás pues son desventajas, ¿no? No ventajas. Vale, muy bien. Si tenéis alguna duda desde casa, habláis, sin problema. O duda o que queráis hacer algún comentario al respecto, ¿vale? El currículum vitae funcional se caracteriza por el funcional, un orden cronológico, destacar la formación del candidato, destacar habilidades y competencias. Es obligatorio realizarlo. El funcional destaca habilidades y competencias, efectivamente. Porque el orden cronológico es el que empieza, pues bueno, pues formación, una experiencia de la más antigua a la más... De hecho, si es cronológico, se utiliza el cronológico inverso, que es de lo actual a lo menos actual, ¿vale? ¿Tiene algún nombre también o no? Cronológico inverso, ¿cuál? El de orden cronológico. Pues sí, currículum de orden cronológico, así. La carta de presentación sirve para repetir el currículum, explicar la motivación del candidato, sustituir la entrevista o indicar el salario deseado. En este caso, una carta de presentación obviamente nunca es sustituto de una entrevista, ni se indica el salario, ni es una repetición del currículum. Al final se trata de explicar las motivaciones iniciales del por qué el candidato está interesado pues, en ese puesto de trabajo concreto, ¿vale? Y se destacan sus motivaciones y sus competencias. En una entrevista de trabajo estructurada,
No hay guión, las preguntas se improvisan, todas las personas reciben las mismas preguntas y no se evalúan competencias. A ver, el ratón. La C. Esto es por defecto también. Si está estructurada, obviamente el guión es exactamente el mismo para todos. En una entrevista grupal, ¿qué se evalúa principalmente? Es decir, una entrevista grupal es como una especie de dinámica, ¿no? Conocimientos técnicos, trabajo en equipo y comunicación, experiencia laboral o formación académica. La B, es decir, pues cualquier competencia. En este caso, pues trabajo en equipo y comunicación, pero si hubiese puesto capacidad de liderazgo y toma de decisiones o cualquier competencia que se esté evaluando y se esté observando, ¿vale? En una entrevista grupal. Vale. Las pruebas psicotécnicas, ¿qué miden? Personalidad y aptitudes, experiencia laboral, formación reglada, en nivel salarial. Bueno, aquí, aunque no sepamos lo que son las pruebas psicotécnicas, que en principio yo creo que lo sabemos todos, las pruebas psicotécnicas son test. Los test que se hacen en algunos, que se llevan a cabo en algunos procesos de selección, pues para evaluar o bien personalidad o bien capacidad de verbal, lógica, matemática, test de aptitudes, ¿no? Razonamiento espacial, etc, etc. ¿Vale? Por lo tanto, personalidad y aptitudes. Vale. La fase final del proceso selectivo suele ser, hemos empezado antes con la primera, pues ahora la final. Reclutamiento, preselección, incorporación, publicación de la oferta. Incorporación. ¿Y cómo he dicho que se llama cuando te incorporas? Los procesos de acogida. ¿Cómo se dice? ¿Quién me ha escuchado? Es que se utiliza mucho esta palabra, si la veis por ahí. El boarding, el abordo, el on board. Boarding, escrito. Bueno. O sea, pero comienza con boarding o working. Con B. Boarding. On board, a bordo, ¿no? Pues se dice así, los procesos de acogida. La acogida del trabajador, ¿qué facilita? Bueno, ya lo hemos estado diciendo. Evaluación del desempeño, adaptación a la empresa, despido o ascenso. La B. Adaptación. Mucho más rápida. De hecho, en muchas empresas, bueno, y esto es aparte de las entrevistas de selección y las entrevistas de acogida, es muy normal también que hagan una entrevista no de despedida. O sea, cuando el motivo normalmente es una baja voluntaria, es decir, tú te vas por iniciativa propia de la empresa, hay empresas que te hacen una entrevista de salida, que se llama, para ver realmente cuáles han sido los motivos de... Bueno, yo me he ido 2 veces de una empresa, pero por una mejora laboral, o sea, me fui porque había encontrado otra oportunidad. Y en una, que era una consultora de recursos humanos, me hicieron una entrevista de salida, pero potente, de estas de, de hora y pico. Pero ella era una crack, ¿eh? Eso sería muy, porque yo si me voy, porque no estoy a gusto, seguramente que no sería sincera, ¿sabes? O sea, que cuando tú te vas... A ver, yo obviamente me fui pues porque había otra oportunidad laboral pues que me motivaba más a todos los niveles. Pero al final, a ver, es verdad que era una empresa de la competencia, al final era consultoría igualmente. Pero bueno, a ellos también les conviene que tú salgas bien. O sea, si tú has estado bien, incluso aunque hayas estado incómoda, por determinados motivos, pues por la forma de que te han liderado, que tu jefe ha gestionado el equipo, si era una cuestión de retribución, si era, independientemente de los motivos, al final es información que ellos, es información muy valiosa, ¿vale? El hecho de que tú comentes cómo has estado, el por qué te vas, cuáles son los motivos, porque a ellos también les ayuda a tomar decisiones, al final.
Si además es una empresa con muchísima rotación, con mucha movilidad, siempre por los mismos motivos, algo falla. Otra cosa es que luego pues tengan la posibilidad de enmendar los motivos de por qué. Porque si es una cuestión salarial y obviamente no pueden subir salarios, o si es una cuestión de ya más personal, pues porque el jefe que gestiona los equipos, pues bueno, no hay buen feeling, pero aún así, o sea, todo el feedback que les des para ellos debería ser importante, ¿vale? Son las entrevistas de salida que se llaman, que no sé si habéis hecho alguna. ¿Habéis hecho alguna? Tú sí. ¿Alguno? ¿Te la han hecho a ti o has hecho tú? Y os da información, ¿no? También vale, súper valiosa. Bueno, una competencia personal es una capacidad técnica, conocimiento teórico, autoconfianza o titulación académica. En casa, ¿qué pensáis? Pues yo diría autoconfianza. A ver, una competencia personal es la autoconfianza. Tener en cuenta que la A es un poco lo contrario. Cuando hablábamos de competencias, hablamos de competencias personales y hablamos de las técnicas. Una competencia técnica es dominar Excel. Eso es una competencia técnica. Excel, Access, PowerPoint, ContaPlus, el plan de tesorería, eso es una competencia técnica. Una competencia personal es empatía, asertividad, trabajo en equipo, autoconfianza. ¿Entendéis la diferencia, no? Ya, pero es que yo, por ejemplo, autoconfianza, para mí, visto así es, pues, controlar por ejemplo, que sería una capacidad técnica y como yo controlo esa capacidad, pues tengo esa autoconfianza. Bueno, pero tú puedes tener autoconfianza para controlar Excel, pero no puedes tener autoconfianza pues para manejar Nómina Plus. Entonces, la autoconfianza es un concepto general que tienes que, claro, bueno, es un concepto general y además autoconfianza desde el punto de vista más personal. Confías, es una cuestión de autoestima. Confías en el desarrollo de tu trabajo en general, independientemente de que lo apliques a un conocimiento técnico u otro, ¿vale? Pero bueno, a ver, aquí lo he puesto un poco porque si pongo trabajo en equipo es como muy fácil, o empatía, pero tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Entre lo técnico, que habla de conocimientos, y la competencia personal, que habla de habilidades, realmente son habilidades. ¿Vale? La inteligencia emocional implica ignorar emociones, reconocer y gestionar emociones propias y ajenas, evitar conflictos, imponer decisiones. Esta es de cajón, ¿no? Facilita por definición. La empatía, que hemos hablado muchísimo de empatía. Consiste en convencer a otros, ponerse en el lugar de otra persona, dirigir equipos o controlar emociones. También. Bueno, tiene un poco de control de emociones también, pero bueno. Asertividad, que también hemos hablado mucho. Imponer opiniones, expresar ideas respetando a los demás, evitar la comunicación y generar conflictos. Bueno, es que estas preguntas las hago para que las contestéis bien, claro, porque todo lo demás es como, tiene connotaciones negativas, es como demasiado fácil, ¿eh? Una persona con baja autoestima suele, como esta, confiar en sí misma, valorar sus capacidades, dudar de sus habilidades, afrontar retos con seguridad. Ay, calla, que estaba diciendo, lo he puesto mal, estaba leyendo, desconfiar en sí misma. Sí, por supuesto que esto es negativo. Digo, que me lo dicen como muy seguro. La motivación intrínseca se relaciona con recompensas económicas, satisfacción personal, me he saltado, reconocimiento externo o castigos. ¿Cómo? Claro, o sea, todo lo demás, o sea, una recompensa económica es una motivación extrínseca, que viene del exterior, siendo que intrínseca es algo que viene de dentro, ¿no? De cómo tú te autogestionas, te automotivas. Claro, todo lo demás son externas.
Mira, siguiente pregunta. La motivación extrínseca depende de interés personal, factores internos, incentivos externos, vocación. Pues incentivos externos, que ya lo he citado. El trabajo en equipo se basa en competencia interna, colaboración y objetivos comunes, individualismo, jerarquía rígida. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en equipo y trabajar en grupo? Trabajar en grupo puedes estar trabajando por tu lado, pero no necesariamente trabajando, colaborando. No necesariamente con un objetivo común, ¿no? La diferencia era esa, que al final el trabajo en grupo son objetivos como más individuales, con tareas como mucho más parceladas, ¿no? Y el trabajo en equipo, pues bueno, el objetivo sí se trabaja por un fin común. Hay como más sinergias, ¿no? entre los miembros del equipo. Un conflicto laboral surge por buena comunicación, diferencias de intereses, opiniones, empatía, cooperación. Bueno. La B. La negociación busca que una parte gane, imponer decisiones, llegar a un acuerdo, evitar el diálogo. Luego hay diferentes tipos de negociación, que en el tema no habla mucho de ellas, pero bueno, pues la más efectiva es en la que las dos ganan, ¿no? El win-to-win, que se llama, el win-win, ganas tú, gano yo. La escucha activa implica interrumpir, oír sin atender, prestar atención y responder adecuadamente, ignorar emociones. Estas son como muy fáciles, ¿no? He vuelto a poner, de todos los bancos de preguntas que tengo... Sí, es que he hablado tanto de escucha, de asertividad, de empatía, ¿no? De... Una barrera de comunicación... Bueno, en examen va a ser un poquito más difícil, ya os lo digo. Bueno, pero no tanto. Que va a ser un poquito más difícil. Una barrera de comunicación es claridad en el mensaje, el uso del lenguaje adecuado, ruido o distracciones, feedback. Ruido. El ruido y las distracciones suponen una barrera en la comunicación. La comunicación no verbal incluye contenido del mensaje, gestos, posturas y miradas, correo electrónico, vocabulario. ¿Cuál? Ah, vale. Es que había entendido. La D, digo, ¿cómo? El liderazgo democrático se caracteriza por tomar decisiones en solitario, no asumir responsabilidades, fomentar la participación e imponer normas. Fomentar la participación. Vale. Un líder eficaz es o debe controlar en exceso, motivar y guiar al equipo, evitar conflictos y trabajar de forma aislada. Esto lo vamos a poner de otra forma. Bueno. El emprendimiento consiste en trabajar por cuenta ajena, crear y desarrollar proyectos, evitar riesgos, cumplir órdenes. Crear y desarrollar proyectos. Es que estos temas son tan facilitos. El espíritu emprendedor, que implica pasividad, iniciativa y creatividad, dependencia y rutina. La B. A lo mejor sí debería de quitar. A lo mejor sí debería de penalizar. El intraemprendimiento se desarrolla fuera de la empresa, en startups, dentro de una organización, o no hay innovación en el intraemprendimiento. La C, efectivamente, por definición, el intraemprendimiento es pues, esa capacidad de llevar a cabo proyectos, ¿no? Pero dentro de una... Las startups son empresas... Una startup es una empresa que nace, es una empresa recién creada, que nace normalmente, pues bueno, de una idea innovadora. Las grandes empresas que conocemos
empezaron haciendo startups. Una startup es una empresa pues, bueno, que tiene un crecimiento exponencial, que se llama así, pues porque consigue generar beneficios en muy poco tiempo, de forma pues, muy eficiente. Y normalmente en esas startups el término nació porque estaba muy asociado a empresas tecnológicas, ¿vale? A todo lo que tiene que ver pues, bueno, con la tecnología. Y de hecho se desarrolló allí en Silicon Valley, que es donde están las grandes empresas tecnológicas. Es un término que se desarrolló allí. Pero una startup es una empresa, ¿vale? Facebook, tal, todas estas, Google, fueron inicialmente startups. La creatividad permite copiar ideas, generar soluciones originales, evitar cambios o repetir procesos. La innovación consiste en imaginar ideas, aplicar ideas nuevas con valor, cambiar personas o reducir costes. Bueno, he puesto cambiar, pero quería poner gestionar personas, no cambiarlas. Las personas no se cambian. ¿Cuál me habéis dicho? La B. Aplicar ideas nuevas con valor. ¿Qué es diferente de la creatividad? Que ya dijimos que la diferencia era que la innovación aplicaba y la creatividad, ¿qué hacía? Generaba. ¿Vale? La creatividad genera y la innovación aplica esas ideas. Una innovación incremental, esta yo creo que no salió en el otro test, pero bueno, se basa en cambios radicales, mejoras progresivas, eliminación de productos o una ruptura total. La B, esta salió, que se aplicaba sobre todo a lo que es el sector industrial, ¿no? Una mejora progresiva. Vale, la innovación disruptiva. Esta es nueva, pero también está en... Mejora lo existente, no afecta al mercado, transforma el sector y reduce la competitividad. Aunque no lo sepáis por intuición, se puede sacar. Porque algo disruptivo es algo que transforma. Exacto. Entonces, transforma el sector. Muy bien. El design thinking. Que hablamos el otro día un poquito de él, se centra en el producto, el empresario, el usuario o el beneficio. Hablamos un poquito de él, no hablamos mucho del design porque es que tiene para una clase entera, pero esto sí lo comentamos el proceso. Pues es que en emprendimiento hay un montón de conceptos anglosajones de este tipo, que si el objetivo es SMART, que si design, que si lean, metodologías ágiles, Scrum. A ver, el design thinking se centra en el usuario, ¿vale? Porque al final se trata de resolver un problema que afecta, pues, se utiliza mucho en marketing, ¿no? Pues bueno, es una metodología también innovadora que intenta resolver problemas, pues bueno, centrados en el cliente, ¿no? O en el usuario. Una fase del design thinking es, bueno, esto a lo mejor no lo sabéis, está en cualquier caso en el tema, pero el design thinking tiene 5 fases. Y la primera es, pues, intentar conocer a tu cliente. ¿De qué forma? Pues empatizando. Empatizar, claro. Muy bien. Brainstorming, esto sí lo conocéis más, os suena más, ¿no? Técnica para seleccionar personal, generar ideas en grupo, evaluar resultados o controlar riesgos. Pues generar ideas en grupo. Ya sabemos un poco la metodología, también el proceso que estuvimos hablando de ella, no hay que juzgar, inicialmente. Business Model Canvas, que os vais a hacer unos expertos. Sí, ya he abierto Creo que lo he puesto para el día 26 de marzo, justo antes de Semana Santa. El Business Model Canvas sirve para diseñar modelos de negocio, hacer presupuestos, contratar personal o gestionar nóminas. Obvio. ¿Cuántos bloques hay? 7 u 8, ¿no? Uno más. 9 bloques. La resiliencia es evitar errores, rendirse ante dificultades, superar
y aprender de los fracasos, no asumir riesgos. La C. Esto es una de las habilidades más importantes de un emprendedor. ¿Vale? Superar y aprender del fracaso. La toma de decisiones eficaz requiere impulsividad, análisis de alternativas, improvisación y evitar información. Estas de las que pongo para que las... Es que estos tres temas que se hablaron de competencias. La planificación ayuda a improvisar, alcanzar objetivos, perder tiempo y evitar responsabilidades. Pues la B, alcanzar los objetivos, establecerlos y alcanzarlos realmente. La gestión del tiempo permite aumentar el estrés, organizar tareas y prioridades, reducir productividad y evitar objetivos. Pues la B, también. Easy. Easy peasy, que se dice en inglés. El feedback constructivo, ¿qué busca? Criticar, sancionar, generar conflicto o mejorar el desempeño. Bueno, el feedback es que siempre tiene que ser constructivo, la verdad. Pero bueno, si le llama así, vamos a dejarlo. La formación continua es importante porque elimina la experiencia, permite adaptarse a los cambios, sustituye al trabajo, no tiene utilidad. Permite adaptarse a los cambios. La empleabilidad se relaciona con capacidad de acceder y mantenerse, bueno, la suerte es que no sabía cuál poner. Capacidad de acceder y mantenerse en el empleo, salario, tipo de contrato. Capacidad de acceder y mantenerse en el empleo. La iniciativa personal o iniciativa implica esperar instrucciones, actuar de forma proactiva, evitar responsabilidades, depender de otros. La B. La ética profesional se basa en valores, bueno, beneficio personal, valores y normas de conducta, improvisación, competencia desleal. La responsabilidad social, corporativa. ¿Tenéis una asignatura de RSC, no? ¿O vosotros no? Ah, no son los del grado superior. ¿No tenéis recursos humanos? ¿Y RSC? ¿No dais nada de responsabilidad social corporativa? Vale, bueno. Pues esa es una parte súper bonita. Bueno, la responsabilidad social incluye solo beneficios económicos, impacto social y ambiental, reducción de derechos y eliminación de normas. La B, ¿no? Esto por descarte. ¿Vosotros tenéis políticas de RSC? ¿De responsabilidad social? ¿Aplicáis alguna política de responsabilidad? ¿Qué hacéis con los desechos o cosas de estas? ¿Qué hacéis? Algo de... No sé si la veremos clasificada, pero luego está el estudio de la basura que no se para, pero no se la tenemos clasificada. O sea, que recoge todo y está... Sí, bueno, hablo de residuos, pero a lo mejor tenéis algún otro tipo de política, o sea, yo qué sé, de alguna cosa que hacéis por el medio ambiente y demás, aparte del tema de los residuos. Claro, es que además vosotros estáis como muy, claro, tendréis ahí normativa muy heavy, ¿no? Con esto de los residuos. De hecho, es que yo creo que ya no se pueden tirar a la basura, ¿no? ¿No salió alguna normativa? Es que no hay restaurantes que ya tiren la... Es que escuché algo en Madrid. Sí. Algo así me sonaba que había escuchado. Porque generaba... Muchos supermercados tienen que cuando, yo qué sé, pues un tomate se empieza a poner un poco grande o se hacen como paquetes, dependiendo de los más económicos o comida que está a punto de... Sí, de caducar y demás. Sí, no pasa que, bueno, sí me refería más a esa parte de...
En la basura antes veías un montón de comida. Pero ahora menos. Bueno, el trabajo colaborativo favorece el individualismo, aislamiento, innovación y aprendizaje, conflictos, la C, ¿no? Y ya para terminar, las competencias emprendedoras ayudan a evitar cambios, afrontar los retos, reducir la formación, mantener rutinas, afrontar los retos profesionales. Bueno, este es, yo creo que un pelín más difícil que el otro que hicimos, pero poco más. Pero bueno, es que estos 3 temas realmente son así. O sea, no nos da juego, pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahí en hablar en detalle de todo lo que son metodologías y demás. Pero bueno, el examen, para que os hagáis una idea, pues esto es lo que hay. Un primer tema de proceso de búsqueda de empleo, básicamente, reclutamiento, un segundo de habilidades emprendedoras y competencias personales, que habla muchísimo de empatía, sobre todo, pues leeros toda la parte de empatía, de asertividad, de inteligencia emocional, que es de lo que más habla, liderazgo. Bueno, del tema 1, por hacer un repaso de todo el tema de los procesos de selección y las fases, desde lo que son los procesos del análisis de puestos, las tecnologías que se utilizan para filtrar currículums, que es las tecnologías, la metodología ATS, que no he puesto nada aquí, los Applicant Tracking System, que son metodologías, pues bueno, software que criba el currículum directamente siguiendo, pues bueno, unas instrucciones que le metes. De trabajo en equipo también se habla muchísimo y de echarle un vistazo a todo lo que son las fases de cómo se forman los equipos de trabajo, ¿vale? Acordaos que era una primera, había varias fases, tormenta, maduración, tal, lo que os he dicho del tema de las competencias, pues empatía, inteligencia emocional, y del último tema, que es, pues bueno, toda la parte más de emprendimiento. Bueno, yo creo que esa es sencillita, ¿no? Pues la diferencia entre innovación y creatividad, entre emprendedor y intraemprendedor. Bueno, yo creo que son temas bastante asequibles, ¿vale? Los 3. Dudas que tengáis, esto lo voy a subir de todos modos, lo subo y lo cuelgo con las respuestas correctas. Bueno, quedan 5 minutitos, pero si no tenéis dudas, pues lo vamos a dejar hoy aquí. ¿Alguna duda desde casa? ¿Algo que me queráis preguntar? Que ya nos vemos en el examen directamente. 7 menos cuarto, en el hall, abajo. Bueno, a ver, como habrá gente que se presente a los dos, ¿no? IP1, ¿vosotros, alguno se presenta a IP1? De aquí sois todos solo de IP2, ¿no? Bueno, pues si hay gente que se presente a los dos, pues va a estar aquí básicamente la tardecita. Y luego ya os quitáis los fáciles y empieza lo duro. Empieza lo duro para la semana siguiente. Pero bueno, nos veremos porque estaremos los profes ahí colaborando todos, pues para vigilar que os portéis bien y esas cosas. Y bueno, y así nos conocemos y nos vemos en las caras, que también es importante. Bueno, pues doy por hecho que no hay dudas. Pues entonces nos vemos el lunes que viene. ¿Vale? Mucha suerte para todos. Venga, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.